Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Vamos a decir una vez más: preciosa es esa sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Amén. Hermanos, qué gusto es estar celebrando y conmemorando este Viernes Santo, este viernes en el cual escucharemos las últimas palabras de Jesús antes de morir en aquella cruz. Y es precisamente aquel hecho que nosotros recordamos y que estamos sumamente agradecidos. ¿Por qué no seguimos cantando antes de escuchar qué hay de especial en este día? ¿Qué hay de especial en este acontecimiento? En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador.
siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén. Sigamos en sintonía y escuchemos qué de especial tiene este viernes. Cuando el hombre pecó, Dios demandó del hombre la sangre para poder perdonar sus pecados. Porque la sangre representa la vida. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, establece la Biblia. Por eso Dios determinó que en lugar de que el hombre muriera, pudiera sacrificar un cordero que con su sangre derramada pagara en sustitución el precio del pecado del hombre. Con eso quedaba saldado. Pero el hombre se acostumbró a pecar y a sacrificar. Sacrificaba, pecaba, sacrificaba, pecaba y sacrificaba, hasta que llegó el momento en que Dios se ofendió de todo ello y dijo: basta. No es posible que el hombre no pueda salvarse a sí mismo mediante estas formas. Y en el cielo hubo una conferencia y la Trinidad determinó. Y entonces vino Jesús a este mundo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, con el propósito de ser el Cordero de Dios. Y como dice Isaías 53, Él vino a sufrir y a predicar y a enseñar, pero de manera particular. La última semana de Jesús y las últimas horas de Jesús fueron trascendentes. Isaías 53 nos narra, por ejemplo, en el versículo 3, que fue rechazado, que Él fue despreciado, varón de dolores, y no le estimamos. Aún sus amigos, aún sus seguidores, los apóstoles, cuando vieron aquella noche que lo arrestaron a Jesús y lo tomaron preso para llevarlo a morir, lo abandonaron. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se fue, se esparció, y estaba ahí solo Jesús. Esa noche fue despreciado. Le pusieron una corona de espinas, para sangrarle. Le pusieron una capa y se burlaban de él. Le escupieron, le abofetearon. Como dice el Salmo 22, se reían de él, meneaban la cabeza y lo tenían por gusano. Todo esto, cumplimiento de las profecías. Sin embargo, él se mantuvo callado. Cuando fue llevado al juicio injusto ante el Sanedrín, ante Pilato, y la gente le cuestionaba y le preguntaba, haciendo que querían que él cayera en una trampa, pero Jesús guardaba silencio. Porque dice Isaías 53 que enmudeció y no abrió sus labios. El pecado trajo consecuencias a este mundo. Entre las consecuencias estaban justamente la muerte y la enfermedad. Enfermedad que nos lleva en muchas ocasiones a la muerte, que determina no solamente la muerte física, sino en muchas ocasiones la muerte espiritual. Porque alejados de Dios, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, ese día, en ese sacrificio, llevó el precio de nuestra paz y de nuestra salud. Dice el versículo 4, versículo 5 de Isaías 53, precisamente, que Él pagó el precio por nuestra sanidad. El precio de nuestra paz fue llevado por Él, y por su sangre, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido nosotros curados por el sacrificio de Jesús. Así que después de ese juicio injusto,
donde la gente le rechazó y teniendo la oportunidad de dejarlo libre, prefirieron a un malhechor, prefirieron un asesino cuando Pilatos preguntó a quién prefería. Jesús enmudeció porque sabía que la hora estaba siendo cumplida y tenía que llegar él a lo que Dios había determinado para esta humanidad. Después de este juicio inicia el camino hacia el Monte Calvario para ser crucificado. El camino hacia la cruz, y va cargando la cruz seguido por dos malhechores. Sale de la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía que decía que debía morir fuera de la ciudad. Y entonces, como narra Mateo 26, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron. El lugar de la calavera, es decir, en el Monte Calvario hay una parte donde parece que hay ahí una calavera, y ahí es donde toman el brazo de Jesús, el otro brazo de Jesús, toman sus pies y lo ponen sobre un madero. ¿Recuerda usted? Cuando nació y fue puesto en un pesebre de madera. Tiempo después es puesto también en una madera para ser levantado, crucificado. Y lo crucificaron en medio de dos malhechores, como dijera el versículo 12 de Isaías 53. Fue contado entre los malhechores. Y sobre sus ropas echaron suertes, sobre sus vestidos echaron suertes. Se cumplió a cabalidad la profecía. Ahí estaba Jesús, sufriendo. La vergüenza de ser exhibido, la vergüenza de ser puesto en la cruz delante de toda la gente que pasaba por ese camino, y aún la gente que le injuriaba y se burlaban de él. Como dice el Salmo 22, a otro salvó, sálvese a sí mismo. La gente no entendía, pero estaban dando cumplimiento a las Escrituras. Y ahí está Jesús, cerca de las 9 de la mañana, es puesto en una cruz, clavado en una cruz, con pocas fuerzas, a expensas de esas pocas fuerzas. Él menciona 7 frases determinantes, 3 de ellas desde su calidad como Dios hombre, y enfáticamente como sacerdote, como profeta y como rey, las 3 primeras. Las otras 4 después, desde su condición de hombre, de reclamo, de necesidad, de arrepentimiento y de dependencia. Sí. Estas son las 7 frases que comúnmente conocemos nosotros como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y es así como comenzamos esta dinámica de las 7 palabras en esta ocasión. Te invitamos a que nos sigas, y cada media hora a partir de este momento estaremos transmitiendo una de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Síguenos.